las madres, a todas las madres que están aquí con nosotros. Saben que es un gran privilegio, ¿no? Que el Señor nos haya bendecido con la madre que tenemos, ¿verdad que sí? Que han dado todo por nosotros, que nos han guiado, ¿verdad? De una u otra forma hemos sido bendecidos grandemente y es como resultado de ellas que aquí nosotros nos encontramos, ¿verdad que sí? Y lo bueno de ser cristiano es esto, hermano, que independientemente de si nuestra madre está con nosotros ahora o no, la volveremos a ver. Amén. Por eso el libro de Tesalonicenses dice que no quiere que nosotros suframos como los que no tienen esperanza, ¿ok? Porque en Cristo sí hay esperanza. Y aunque si la madre nuestra no está con nosotros y esa madre puso su fe en el Señor Jesús, depositó su corazón en Él y mantuvo una relación con Cristo, cuando el Cristo regrese, y Él regresará, también nuestra madre. ¡Qué bendición! Entonces tenemos nosotros una madre por la eternidad, pero lo más hermoso de todo es que nuestro Padre sí es eterno, ¿verdad? Y que nunca nos abandona, independientemente de donde nosotros nos encontremos. Hoy vamos nosotros a estar enfocados en el libro de Salmos capítulo 139, Salmos 139. Vamos a leer la primera mitad del capítulo. La segunda mitad fue leída durante la lectura bíblica. La primera mitad la leeremos ahora, Salmos 139, versículo 1 hasta el versículo 12. Si usted no trajo una Biblia, el pasaje va a estar siendo proyectado y de esa manera puede beneficiarse de la lectura bíblica. El tema para este día es un corazón abierto, un corazón abierto. Le voy a contar un chistecito, ¿qué le parece? Porque los veo muy serios, hay que reírse un rato, ¿verdad? Caramba, la vida es tan dura que hay que aprovechar cada momento que uno puede para reírse, ¿verdad que sí? Pues fíjese que terminó el examen, los estudiantes se acercan al profesor y el profesor le dice, mira, antes de entregar el examen, por favor llenen esta hojita que dice que usted no ha recibido ayuda de nadie para hacer el examen. Todos los estudiantes con prontitud firman la hojita, la entregan al profesor con el examen sin problema alguno, excepto uno. Este muchacho se detiene y como que no quiere y no quiere firmar el papelito. Y se acerca al profesor y le dice, profesor, mire, yo quiero ser honesto con usted. Quiero que sepa que durante y antes de tomar el examen, yo estuve pidiéndole a Dios que me ayudara para pasar el examen. Entonces, no sé si firmo porque yo pedí a Dios que me ayudara. El profesor le dice, pásame el examen. El profesor mira el examen y le dice, no te preocupes, firma el papel con una conciencia limpia, porque Dios no oyó tu oración. Ahí no hubo problema, ¿verdad? Un día como hoy nosotros celebramos a las madres, ¿verdad? Esa persona que ha estado con nosotros casi toda la vida, ¿verdad? Hasta que, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Esa persona que ha estado a nuestro lado, que nos ha ayudado, nos ha nutrido, nos ha guiado en compañía de nuestro Padre. Una de los distintivos de las madres es que oran por sus hijos y oran continuamente, ¿verdad que sí? Oran. Oran antes de que los hijos nazcan, ¿verdad? Oran cuando nacen los niños y el momento de oración no se detiene. Cuando salen de la casa es cuando más es que hay que orar, ¿verdad? Ese es uno de los distintivos de las madres, que son personas de oración. Y esto calza a la perfección con las series de sermones que nosotros hemos tenido sobre la oración. El primer sermón decía que la oración abre las puertas al corazón de Dios.
El segundo sermón, el de la semana pasada, decía que la oración abre las puertas al corazón de los demás a través de la oración intercesora. Y el sermón de hoy entonces nos va a decir una cosa, y es que la oración abre las puertas y nos da acceso a nuestro propio corazón. Es a través de la oración entonces que nosotros logramos conocernos a nosotros mismos. Esto obviamente no ha de impresionarnos a nosotros, porque Dios realmente es un ser increíble. Los pensamientos del Señor no son accesibles por nosotros a menos que sean revelados. Los razonamientos del Señor son incomprensibles a menos que uno tenga el discernimiento del Espíritu. Como dice el libro de Corintios, el hombre carnal no percibe las cosas espirituales porque éstas han de ser discernidas espiritualmente. Necesitamos de la ayuda de Dios mismo para poder captar al Señor, conocer sus deseos y entender en la manera de lo posible su razonamiento, porque Dios es todopoderoso, sin limitación alguna, y todo lo que Dios hace refleja su poder. Un buen ejemplo de esto es la naturaleza, la cual es entendida por nosotros apenas en la superficie. Y también nosotros mismos, como creación de Dios, apenas somos entendidos en la superficie. Aunque pensamos que la ciencia está tan avanzada y que casi todo se entiende, usted sabe que nadie sabe por qué uno tiene hipo. ¿En verdad? Nadie sabe por qué a una persona le da hipo. Y nadie sabe cómo se quita el hipo. Hay gente que dice, si te asustas se te quita el hipo. Si toma el agua, dicen que de arriba abajo, qué sé yo, se te quita el hipo. Si toma mantequilla de maní o crema de cacahuate, se te quita el hipo. Y usted sabe que nada de eso me quita el hipo a mí. Nada. En esta semana yo tuve un hipo por 3 días. A mí me da eso cada 2 años. Me da un hipo que no se me quita por 3 días y me duele el estómago, me duele el pecho y eso es un asunto increíble. Esta semana me dio. Y nada se quita, solo se va solo. La ciencia tan avanzada está y fíjese usted que nadie sabe por qué uno bosteza. Hay especulaciones, pero ninguna confirmada. Y nadie sabe por qué el bostezar es contagioso. Usted ve en la televisión a alguien bostezando y usted quiere bostezar. Alguien habla de bostezar en la radio y ya usted está bostezando. ¿Por qué? Nadie sabe. Tan avanzada la ciencia y cosas tan limitadas como esas no son entendidas porque Dios Todopoderoso es incomprensible y lo que de Él conocemos solamente lo entendemos a través de su revelación en las Escrituras y en Jesucristo y a través del discernimiento de su Santo Espíritu. Dios, que todo lo sabe, nos da acceso a su misma presencia a través de la oración. Y es entonces Dios, que todo lo sabe, y a través del cual tenemos acceso al conocimiento de Él, es a través de Él que nosotros podemos llegar a conocer a nosotros mismos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 139, versículo 1 hasta el versículo 12. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oremos, hermanos. Padre, tu palabra es tan maravillosa y rogamos que en el nombre de Jesús nos ayudes a captar la esencia de lo que estos versos comunican. Y que, Señor, nos motives a implementar tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las palabras claves del texto que nosotros leímos es la palabra conocer. Se repite con frecuencia. Y esta es una de las formas a través de la cual uno puede lograr a conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos del pasaje. Si hay un término que es repetido en varias ocasiones, eso es hecho por énfasis, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros captemos. En este caso en particular, la palabra repetida con frecuencia es conocer. Dios conoce. Por ejemplo, en el verso 1, Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido que es una forma de conocer, desde lejos mis pensamientos. Y luego en el siguiente verso, y todos mis caminos te son conocidos. Luego en el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y en el verso 23, leído durante la lectura bíblica, examina a Dios y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Entonces el punto aquí que el Señor quiere que nosotros captemos es que Dios conoce, Dios nos conoce de una forma íntima, íntegra, un conocimiento que ni nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. Obviamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero dicho conocimiento es un conocimiento limitado. De hecho, la mejor forma de conocerse a sí mismo es a través de una referencia externa a uno mismo. Cierto que nos conocemos, usted sabe qué le gusta comer, usted sabe qué clase de pasatiempos son sus favoritos y cosas por el estilo, ¿no? Pero hay cosas íntimas de usted que usted simplemente no lo conoce y para eso necesita una referencia externa. Por ejemplo, usted se levanta, se prepara para irse al trabajo o a la escuela y se va a un espejo. Porque necesita una referencia externa para conocer cómo usted se ve. Puesto que no se puede ver su propia cara, estaría raro, ¿verdad? Entonces usted necesita una referencia externa. Usted, por ejemplo, va a la tienda con su amiga y se compra un hermoso vestido o un vestuario hermoso, pero usted no está tan seguro o segura de que se ve bien. Entonces usted va a la mujer que usted no sabe ni quién es, pero que trabaja ahí. Oye, ¿cómo me queda el vestido? ¿Ok? Porque necesita una opinión externa. Las damas obviamente saben suficiente que ya no le preguntan al esposo, ¿verdad? Porque el esposo ya sabe que no va a contestar porque se va a meter en problemas, ¿verdad? Posiblemente, si la respuesta a la pregunta es un poquito negativa, siempre hay tensiones al respecto. Uno accesa a otras personas para conocerse a sí mismo. Usted va al doctor, quien lo examina de una manera que usted no sabe y le dice cosas de usted que usted desconoce. Lo externo es a través de la influencia externa que uno logra conocerse a sí mismo. Y es entonces a través de Dios que nosotros nos logramos conocer a nosotros mismos. Pues Dios nos conoce mejor que cualquier doctor.
Dios sabe quiénes nosotros somos, en lo más íntimo de nuestro ser. No hay nada de nosotros que Él no sepa. Él fue quien nos diseñó, dice el pasaje, ¿verdad? Dice el texto. Él fue quien nos creó. Nuestros pasos, dice las Escrituras, ya Él los ha contado. El número de pelo en nuestra cabeza, ya Él también lo sabe. Él conoce nuestros pensamientos, dice, antes de que ellos lleguen a nosotros. Jehová, nuestro Dios, conoce nuestro presente, conoce nuestro pasado y conoce nuestro futuro, cosas que son desconocidas de nosotros. Pues nuestra percepción incluso de nosotros mismos es limitada. Con frecuencia, no sé si le ha pasado a usted en alguna ocasión, pero a mí me pasa con frecuencia, de que alguien me dice, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Y yo le digo, no. Y cuando hicimos eso, a mí se me olvidó. Cosas que yo realmente hice. Recuerdo yo que en una ocasión tuvimos un candidato a ser pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Y él dice que yo lo bauticé a él. La gloria sea al Señor, yo he bautizado a muchas personas, pero no recuerdo haberlo bautizado a él. Digo, ya, qué interesante. Y luego me fui a chequear fotos y es verdad que yo lo había hecho. Yo lo bauticé a él, la gloria sea al Señor. Cosas que uno hace, a uno se le olvidan. Pero Dios todo lo sabe. Él conoce nuestros pasos, Él sabe lo que hemos hecho y Él está en control de todo el universo, de nuestra vida y nos conoce más íntimamente que cualquier otra persona. Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe lo que estamos haciendo, Él sabe lo que haremos. No hay conocimiento que Él no sepa de nuestra vida. Por lo tanto, si queremos lograr conocernos a nosotros mismos de una forma íntima e íntegra, necesitamos accesar a Dios. Pues es a través de Dios que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Jeremías capítulo 33, versículo 3 decía, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa que el Señor está haciendo. Que si yo clamo, que si yo oro para que el Señor revele cosas de mi propia vida, Él me responderá. Obviamente, como Él es soberano, la respuesta no promete ser la que yo espero, pero promete ser la verdad, porque Dios es veraz. Amén. Es a través de Dios que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pues Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y debemos entonces, en vez de procurar conocernos a nosotros, conocer a Dios a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Si la oración accesa al corazón de Dios, y Dios es el que nos conoce de una manera íntegra e íntima, al yo accesar su corazón, puedo conocerme a mí mismo. Y hay necesidad de conocerse a sí mismo. Para que la vida nuestra sea fructífera. Para que la vida nuestra cumpla con el propósito delineado por Él. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Para nosotros poder llegar a ser la mejor versión de nosotros que podamos ser. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que andemos de triunfo en triunfo. Y eso solo es posible a través de la oración, a través de un conocimiento íntimo de nosotros, que es hecho posible cuando el Señor lo revela como respuesta a la oración. Es a Dios que necesitamos conocer. Y a través de Dios, conocernos a nosotros mismos para cumplir con nuestro propósito en la vida. ¿Recuerdan ustedes? Nos trasladamos al libro de Génesis en el capítulo 3, capítulo 2 y 3, en donde el hombre caminaba con Dios, ¿verdad? En el huerto. Había una intimidad entre el hombre y Dios.
y luego vino el pecado. Una de las cosas que Génesis dice es que cuando el hombre pecó, se le abrieron los ojos. ¿Verdad que sí? Qué curioso. Porque es posible caminar con los ojos cerrados, pero uno se puede caer mucho, ¿verdad? Y si el hombre caminaba con Dios, ¿estaba caminando con los ojos cerrados? No, no. También antes de eso, recuerden, comió del fruto prohibido y se le abrieron los ojos. Pero antes de que se le hayan abierto los ojos, las Escrituras dicen que el hombre vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Para alcanzar conocimiento del bien y del mal. Entonces sí veía. Y la pregunta es, ¿qué clase de vista es que está hablando las Escrituras, no? Se le abrieron los ojos, pero ¿a qué se le abrieron los ojos? A un conocimiento que ellos no tenían anteriormente, al conocimiento del bien y del mal. Cuando entonces comen del fruto prohibido, inmediatamente el hombre hace una cosa. ¿Saben qué fue lo que él hizo? Se miró a sí mismo y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Recuerdan? Y entonces va a buscar hojas y se cubre, ¿no? El punto es este. Los ojos estaban cerrados. Cuando abren los ojos, se miran a sí mismos. Y ese es entonces el momento cuando el punto de referencia para el conocimiento del hombre no es Dios, sino sí mismo. Él se da cuenta que está desnudo. Él trata de cubrirse. Anteriormente a eso, el punto de referencia del conocimiento del hombre era Dios. Y a través de Dios, el hombre conocía todas las cosas. Cristo entonces viene. Y el propósito de su venida, uno de ellos, es restaurar el conocimiento de Dios en el hombre. Pues el punto de referencia de Cristo no es Él mismo, sino su Padre. Y aquí viene el reto para nosotros. Que nuestro punto de referencia, de nuestro conocimiento, de nosotros mismos, sea Dios. Sea Dios. Mientras Él revela dicho conocimiento como respuesta a nuestra oración. La oración accesa al corazón de Dios. Dios revela sus misterios en la respuesta a la oración y el conocimiento obtenido nos ayuda a vivir una vida fructífera. Él nos conoce mejor que cualquier persona. Cuando nosotros venimos a Él y nos unimos a Él, obtenemos ese conocimiento de nosotros mismos. Entonces hay una vida fructífera. La oración es vital para esto. La oración es vital. Porque hay muchas cosas de nosotros que desconocemos. De vez en cuando nosotros nos preguntamos, oye, ¿y cuál será mi don? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Cuál es mi don espiritual? Dije que cada cristiano tiene un don, pero ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi misión en la vida? Dios me hizo, pero ¿para qué en particular? ¿Cuál es mi propósito? El propósito de mi existencia. ¿Cuál es mi función? ¿Por qué estoy yo donde debo de estar? Hay preguntas profundas. Y la carencia de respuesta nos afecta. Pues afecta nuestra visión de nosotros mismos. Y es ahí en donde la baja autoestima surge. Pero si nos vemos desde el punto de vista divino, si adoptamos su respuesta para nuestras vidas, la cosa cambia. Recuerdo hace poco tener una conversación con una persona que abrió su corazón hacia mí y me reveló
que se sentía fea. Y le dije yo a esa persona, ¿y cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Yo no sé, me contestó. Yo le dije, oh, mira cómo te ve Dios. Él te ve como su hijo, su hija, su creación. Él te ve como una persona que Él ama, tanto como para enviar a Jesucristo para morir por ti. Él te ve como una persona digna de su plan, un plan redentor. Él te ve como digno de vida eterna. Te ve digna de perdón, digna de resurrección y digna de pasar la eternidad con Él. Cuando nosotros, a través de la oración, accesamos el corazón de Dios, nuestro punto de vista de nosotros mismos cambia. No porque hay mérito alguno en nosotros, sino porque el mérito lo tiene Dios, a través de quien nos logramos conocer a nosotros mismos. Les invito, hermanos, a que oremos. A que oremos, pero no tan solo por los demás, y hay que orar por los demás, pero también oremos por nosotros mismos, para que el Señor revele quién somos y para que Él revele su voluntad en nosotros. Las madres son personas de oración. Ellas nos han enseñado a orar. Oremos. Oremos por nosotros, pues es a través de la respuesta a la oración que nosotros nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque eres nuestro creador, nuestro hacedor, porque nos conoces mejor que cualquier otra persona. Y porque podemos accesar tu misma presencia a través de la oración. Rogamos entonces, Padre de la Gloria, que tú sigas obrando en nosotros para que nosotros logremos conocer tu voluntad en nuestras vidas. Para que nosotros adaptemos tu punto de vista sobre nosotros, en nosotros. Y para que nosotros vivamos una vida gozosa, entendiendo quiénes somos en ti. Gracias, Señor, por la oración. Y gracias, Señor, por tu promesa en responder a la oración. Por otra parte, Padre, en estos momentos te ruego que tú sigas obrando en nuestras vidas, obrando en nuestras madres, para que continúen siendo las madres que tú quieres ver en ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos momentos vamos a continuar con lo que es tradición en la iglesia cristiana de la comunidad. ¿Quién tiene su madre aquí con nosotros? ¿Sí? ¿Qué tal si usted le da un besito a su mamá y diga, te amo, mamá? ¿Qué tal? ¿Hace rato que no hacen eso? Denles un besito a su mamá. Si su mamá no está con usted, agradézcale a Dios por la madre que le ha dado, en donde usted esté. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios. Nosotros queremos demostrar nuestro aprecio y amor hacia ustedes, madres, y queremos entonces invitarlas a que pasen al frente. Y nosotros también le vamos a estar entregando un pequeño objeto que demuestra nuestro aprecio hacia usted. Voy a pedir entonces a
mis hermanos, que por favor pasen y me ayuden. Alfonso y Ana han estado pasando ya hace rato, pero ¿se ha dado cuenta lo mucho que han crecido? Mi madre, ¿cuándo fue que crecieron así? ¡Wow! Por favor, pasen al frente, madres, colóquense por aquí. Sí, pasen por el frente, gracias. Todas las que son madres, pasen por el frente, por el centro, con cuidado por aquí, obviamente, y le vamos a estar entregando un pequeño objeto. Luego le pedimos que pasen y se coloquen por aquí para tomarle una foto a las madres de la iglesia cristiana de la comunidad.